Buenas noches, hermanos. Amén. Muy bien, vamos a empezar entonces en esta noche con la meditación de la palabra del Señor. Un poco triste porque veo un poco vacío la iglesia, quizás todavía están sufragando, no sé. O algunos están como miembros de mesas, pero no creo que hayan sido todos, ¿sí? Pero bueno, los que estamos aquí vamos a ser bendecidos con la palabra del Señor y deseo que el Señor pueda hablar a cada uno de nosotros por medio de la porción que tiene para nosotros, ¿sí? En esta mañana. Así que estamos aquí los que vamos a ser bendecidos. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, gracias por traernos a este lugar que nos has dado, Señor, nos has bendecido para poder reunirnos, esta iglesia local. Gracias por traernos, gracias porque venimos sedientos de ti, deseosos de escuchar lo que tienes para nosotros en esta noche. Y rogamos que nos des la dirección de tu santa palabra, Señor, para poder entenderla, para poder aplicarla y enseñarla, Señor, así como lo hacía Esdras, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando el libro de Esdras y vamos a Esdras. Hoy día vamos a ver lo que es el capítulo 8. ¿Sí? Y esta es la continuación de lo que ya nuestro hermano Jareb predicó la semana pasada, de lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios va a hacer por medio de Esdras, ¿sí? Utilizando también incluso a rey Artajerjes, ¿sí? Como Dios utiliza a rey Artajerjes para enviar a Esdras en el capítulo 7, para que él retorne a Jerusalén y pueda guiar pues al pueblo de Dios a la adoración correcta, ¿sí? Ya estaba construido el templo. Ahora, ¿cómo debemos adorar? Era la pregunta, ¿sí? ¿Qué debemos hacer en la adoración? Y en todo el capítulo 7, pues hay siempre una referencia de que Esdras era muy capaz para poder ejercer esta labor de enseñanza, ¿sí? Tenía este conocimiento de las Escrituras, lo que se recalcó la semana pasada, tenía esta capacidad de poder enseñar de qué manera debemos adorar a Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos empezar? Esdras, ¿cómo podemos empezar con esta labor? Él debería empezar esta labor o esta capacidad que tenía, ¿sí? Cuando se encontraba en Jerusalén, o ya prepararse desde mucho antes, ¿sí? Antes de emprender el viaje. Entonces vamos a ver en el desarrollo de este capítulo ciertos aspectos o ciertos detalles que va a tomar Esdras, ¿sí? Con respecto a la preparación de este nuevo viaje, a lo que yo diría el segundo retorno a la tierra prometida, ¿sí? Porque era la tierra prometida, pero estaban fuera de la tierra prometida, iban a volver nuevamente a la tierra prometida. Entonces, en el capítulo 8, vamos todos a nuestras Biblias, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, se nos muestra una genealogía, bueno, se nos muestra jefes de familia y su genealogía de los que estaban por acompañar a Esdras, ¿sí? El versículo 1 dice lo siguiente: estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes, ¿sí? Entonces ahí se menciona pues los hijos de Fines, los hijos de Itamar, los hijos de David, los hijos de Secanía, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ustedes pueden ir divisar y más o menos calculando eran como aproximadamente 1500 varones que le iban a acompañar a Esdras, ¿sí? Y bueno, si pensamos entre toda la familia, también las mujeres y los hijos, pues había como 7,000, 8,000 personas que lo iban a acompañar, ¿sí? Y pues hace referencia que ellos tenían una descendencia, ¿sí? Eran parte de la genealogía de Israel, de los exiliados de Israel,
y por lo cual iban a volver. Y algunos de ellos también se había mencionado anteriormente, sus familias se habían vuelto. En este segundo grupo que va a retornar a Israel, juntamente con Esdras, podemos ver que hay una distinción marcada en este segundo regreso. Hay una distinción, hay algo diferente, y vamos a ir viendo conforme vamos viendo los versículos. Muy distinto al primer viaje con Zorobabel. Entonces se menciona a todas las personas que van a viajar juntamente con Esdras, y el versículo 15 dice que los reuní junto al río que viene a Jaba, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo, entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces Esdras junta a todo este grupo que va a ir con él junto a un río, y no encontró a un grupo, a una tribu. ¿Cómo se llama esa tribu? La tribu de Leví, la tribu de Leví. Muchos de estos descendientes que se mencionó tenían pues una descendencia del rey David, algunos eran descendientes de sacerdote, algunos eran personas comunes, pero no había de la tribu de Leví. Y pareciera como que para Esdras esto es una preocupación, es algo que le llama mucho la atención y por lo cual tiene que retrasar el viaje. Versículo 16 dice que entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semanías, el Natán, Jarig, el Natán, Zacarías, Mesulán, hombres principales, asimismo a Joiarib, el Natán, hombres doctos, y los envié a Iddo, jefe, en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Iddo y sus hermanos, los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de Dios. ¿Por qué esta preocupación de parte de Esdras? ¿Por qué esta preocupación de que tenía que estar los de la tribu de Leví? Y si nosotros recordamos, anteriormente en Números capítulo 1, se nos menciona la labor que iban a tener los de la tribu de Leví. Una de estas labores, por ejemplo, era que a ellos habían sido escogidos por Dios para cuidar los enseres, los utensilios del tabernáculo y lo que sería más adelante lo del templo. El versículo 50 del capítulo 1 de Números dice: sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Y ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. También el versículo 53 nos menciona que ellos habían sido escogidos por Dios para resguardar el tabernáculo y posteriormente el templo. El 53 de Números, capítulo 1 dice: pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. ¿Sí? Por lo tanto, la labor de la tribu de Leví pues era muy importante, ¿sí? Y tuvo que prácticamente paralizar el viaje hasta encontrar a estos ministros, ¿sí? Como él mismo lo llama, ¿sí? Ministros para la casa de nuestro Dios. Tenían que estar ellos, ¿sí? Se iba a restablecer la adoración. Y en este viaje tenían que estar ellos resguardando los enseres que tenían. Entonces Esdras consideró que los levitas eran importantes para implementar la adoración adecuada, ¿sí? Eran importantes para el viaje, para cuidar los utensilios que vamos a ir viendo más adelante. Así que no le importó retrasar el viaje. Y Esdras pues tenía el conocimiento de las escrituras, cuál era la labor que tenía que ejercer la tribu de Leví, y tenían que estar ellos, ¿sí? No se va a ir sin ellos. ¿Y qué hace Dios? Pues Dios provee de estas personas, versículos 18 al 20, dice: y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios. Mira esa expresión, según la buena mano de nuestro Dios, sobre nosotros un varón entendido de los hijos de
Masli, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías, a Hasabías, ¿sí? A Jesaías. Versículo 20 dice, y de los sirvientes del templo a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, ¿sí? 220 sirvientes del templo, ¿sí? Entonces Dios provee de estas personas, personas doctos, personas con experiencia en el ministerio de servir en el templo, y pues ya estaban ya parte del viaje, ¿sí? Pero versículos 21 y 23 nos menciona de algo más, ¿sí? Nos menciona sobre una oración y ayuno que Esdras hace, ¿sí? Y dice lo siguiente, versículo 21, y publiqué ayuno, dice, o sea, como que cambia de repente, ¿sí? Bueno, ya tenemos a los de la tribu de Leví para el viaje, bueno, tenemos los sacerdotes, tenemos las personas, ahora, ¿cómo nos va a ir en el viaje? ¿Qué nos va a pasar en el viaje? Y publiqué allí ayuno junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a ir en el viaje? Necesitamos de la dirección de Dios, ¿sí? Versículo 22 dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Qué hermosas palabras, ¿eh? Estas palabras Esdras le dijo al rey, y como le había dicho al rey estas palabras, él tenía vergüenza pues de pedir ayuda, ¿sí? O sea, para él era contradictorio pedir ayuda al rey después de decir que Dios le va a ayudar, ¿no? El rey Artajerjes le envió a Jerusalén, pero nunca le prometió enviarle con protección militar por el camino, ¿sí? Y los caminos pues de ese tiempo eran muy peligrosos, ¿sí? Habían muchos ladrones acechando, ¿sí? Personas necesitadas que se habían dedicado a robar. Y Esdras pues tenía que tomar una decisión bien clara, ¿sí? Entre confiar en las fuerzas del rey, en la protección que podía dar el rey, o confiar en Dios, ¿sí? Y él le había dicho pues al rey que Dios le iba a proteger, ¿sí? Que la mano de Dios estaba con él, ¿sí? Y sentía que si se iba a ir a pedir al rey iba a ser una contradicción, ¿no? Él tuvo temor, ¿sí? Como cualquier hombre común, de lo que le iba a pasar, pero su confianza en Dios fue aún más fuerte, ¿sí? A pesar del temor, él congregó a todas las demás personas que le iban a acompañar para hacer ayuno y para pedir a Dios, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado? Versículo 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Nuevamente la mano de Dios a su favor. Muy bien, ya están las personas, sacerdotes, la tribu de Leví. Ahora, ¿qué hacemos con las cosas que van a llevar, van a trasladar cosas? ¿Quiénes serán los responsables? Versículo 24. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías, a Hasabías y con ellos 10 de sus hermanos, ¿sí? Comienza a escoger responsables y estos responsables van a ser del cuidado de la plata, el oro, ¿sí? Versículo 25 dice, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios había ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata, utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro, además 20 tazones de oro de 1000 dracmas, 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. ¿Sí? Miren ese detalle de decir qué tipo de
si era de oro o de plata y cuánto costaba y cuánto pesaba, ¿sí? O sea, ese cuidado que tenía Esdras, ¿sí? Dios provee los utensilios para el templo, mueve la mano del rey y sus consejeros para dar ofrenda, y hay una preocupación de parte de Esdras, ¿sí? De ser transparentes, ¿sí? Te estamos dando tanto, todo pesadito, este es oro, esto es plata, cuesta tanto, anotado todo, cuando regreses tienes que darnos de esta misma manera, ¿sí? Se menciona las cantidades, el valor de cada uno, con todo detalle y en presencia de los testigos, de una forma muy transparente. Y el versículo 28 llama mucho la atención cuando dice esto, ¿sí? Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová. Qué interesante, ¿sí? Vosotros estáis consagrados a Jehová. Es como que decir, ustedes no son cualquier persona común, ¿sí? Ustedes están separados para Dios. Y son santos, dice, los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová de Dios nuestros padres, ¿sí? O sea, todas estas cosas que es para el Señor, esta ofrenda es para Él y por tanto son santos. Y ustedes que guardan esto son consagrados para Dios, ¿sí? Qué hermoso cuando pensamos en la iglesia, ¿sí? Vemos las cosas que tenemos acá en la iglesia, ¿sí? Todas las cosas separadas para Dios, ¿sí? Hasta un parlante, ¿sí? Todos los que vienen y cuidan con mujeres o como, no sé, administradores, ¿sí? Son personas separadas para el Señor, ¿sí? Porque todo esto pues es dedicado para Él, ¿sí? Entonces ellos iban a ser los responsables en este viaje, ellos tenían que vigilarlo, tenían que asumir ese rol importante como personas consagradas para cuidar estos utensilios. El versículo 29 le dice, vigilad y guardadlo hasta que los peséis delante de los príncipes, los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Y todos pues los sacerdotes, dice el versículo 30, los levitas los recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén a la casa de nuestro Dios. Entonces ellos asumieron esa labor. Se comprometieron a cuidarlo, porque pues esto era una labor, como diríamos, una labor sagrada, ¿sí? Y esta misma labor que Dios había establecido hace mucho tiempo en el libro de Números, ¿sí? Que los levitas tenían que cuidar de estos utensilios, estas personas de la tribu levita también tenían que volver a hacerlo, ¿sí? Ellos iban a volver a cumplir esa labor. Y el versículo 31, pues, podemos ver cómo ellos llegan con bien en su viaje, ¿sí? Llegaron con bien, empezaron el viaje y llegaron con bien. Versículo 31, y partimos de río Ajabá el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. ¿Sí? Y ellos llegan con bien. Dice que también el versículo 32 que descansaron allí 3 días. ¿Sí? Recuerden que cuando Josué llegó, ¿sí?, a la tierra prometida, también descansó 3 días. Entonces, estamos viendo una cierta similitud con el Éxodo, ¿sí? No sé si se dan cuenta hasta ese momento, ¿sí? Esdras está tratando de seguir un patrón, ¿sí? Y está cuidándose de esos detalles. Incluso llega al lugar, lo que diríamos la tierra prometida, y descansa 3 días. Al 4.º día dice que es pesada la plata, el oro, los utensilios, los entregan, todo bien. Versículo 34 dice, por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Y los hijos de la cautividad pues ofrecen ofrendas a Dios. Y finalmente se entrega a los despachos del rey a los sátrapas, ¿sí? Lo que podemos notar, amados hermanos, en este pasaje es esto, ¿sí? Cómo es que Esdras se preocupa mucho por tantos detalles, ¿sí? Dios le mandó a regresar a Jerusalén, y él ya sabía qué hacer, ¿sí? O sea, ya él, digamos, Dios me está mandando, ¿para qué tantos detalles? ¿Sí? Es como muchos de nosotros nos preguntaríamos, ¿sí? Si Dios me ha mandado a hacer tal cosa, ¿sí?,
¿Para qué ya pues preocuparme tanto? ¿Sí? ¿Para qué detenerme a hacer tantos arreglos? O como diríamos muchas veces de forma, no sé, de forma confiada o secular, diríamos, ¿sí? Ya se sobreentiende que Dios me va a guardar, ¿sí? ¿Para qué ya tantos detalles? ¿Sí? Se sobreentiende que Dios ya va a proveer las personas, ¿sí? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a preocuparme en buscar? Se sobreentiende que me va a ir bien en el viaje, ¿sí? ¿Para qué voy a orar? Diríamos, ¿sí? Se sobreentiende pues que Dios está conmigo, ¿sí? Y muchas veces nosotros a veces dejamos así las cosas al azar, ¿sí? Quizás sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Y decimos, ya bueno, que todo caiga por su propio peso, ¿sí? Y nos vamos a la aventura. Pero no, de Esdras vemos desde que antes de que empiece el viaje, él se reúne con todo el pueblo, él ve, ¿sí? Cómo está la situación y se da cuenta que no está la tribu de Leví. Y él sabía que la tribu de Leví tenía que estar en este lugar. Porque Esdras está considerando este viaje muy importante, está considerando como otro éxodo, diríamos de esta manera, ¿sí? Él sabía, por su conocimiento de la ley de Dios, que ha habido un éxodo antes, que también ellos estaban viajando a la tierra prometida y que Dios les guió en ese viaje y Dios estableció durante ese éxodo muchos parámetros, muchos patrones, ¿sí? Y por lo tanto, si él quería llegar a este lugar, a Jerusalén nuevamente, tenía que cuidar esos patrones. Tenía que seguir y ser detallista en ver qué cosas estaban bien, qué cosas no estaban mal, ¿eh? Él no iba a emprender pues un viaje a la deriva, ¿eh? Bueno, quizás cualquiera de nosotros a veces cometemos ese error de, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Haz esto. Ya, me voy. No. Esdras está pensando, ¿qué pasos voy a seguir? Esdras considera como un nuevo éxodo, pero a diferencia de la primera, no fue para descubrir la tierra prometida, sino para regresar a ella y volver a la forma de adoración que Dios desea, ¿eh? Tal como Dios había instituido en un principio, que el pueblo de Israel en todo su trayecto se había olvidado, ¿eh? Por lo tanto, Esdras fue cuidadoso. Esdras fue cuidadoso de seguir los patrones que Dios había establecido. Se preocupó en escoger los sacerdotes, a los servidores levitas. Se preocupó en depender, en el viaje, depender de la protección de Dios, de la protección divina. Fue cuidadoso con los utensilios, ¿eh? Cualquiera hubiera dicho, ya, agarra una bolsa, toma, llévatelo esto, ya, lo que hay en esta bolsa, sin contar nada, ¿eh? Ya, lo que caiga ya, ¿eh? Él se preocupó porque consideró todo como algo importante, algo sagrado, ¿eh? Y a veces quizás nosotros en nuestra labor ministerial como que consideramos las cosas a la deriva, o como caiga, o como sea, ¿eh? Pero no, Esdras con los detalles, preocupado de que las cosas sean bien transparentes, cuidando de la santidad también del pueblo de Israel, el pueblo que lo estaba acompañando, y finalmente pues ofrece sacrificios a Dios como un verdadero pueblo del pacto de Dios. Y en todos estos versículos, como hemos ido viendo, hermanos, vemos la respuesta de Dios, ¿sí? En esta búsqueda de Esdras de hacer las cosas bien, en esta búsqueda de Esdras de seguir los patrones establecidos por Dios, Dios está bendiciendo, ¿eh? Dios está bendiciendo. A medida que Esdras va buscando honrar a Dios, a medida que Esdras va buscando seguir los patrones establecidos en su palabra, la mano de Dios está con Esdras, ¿sí? Ya desde el capítulo 7 hemos visto pues cómo Dios utiliza a un rey, ¿sí? Digamos, pagano, ¿sí? Para enviarle a adorar a Dios.
Dios provee de las personas que van a ir con Él, ¿sí? Versículos que hemos leído del 1 al 14, bueno, que hemos podido ver. Dios provee a los ministros que iban a cuidar de la casa de Dios y todos sus utensilios. ¿Cómo es que llegó a convencer a estos levitas? ¿Sí? Muchos de ellos ya se habían acomodado en Babilonia, ¿sí? Se sentían bien ahí, no habían hecho caso al primer llamado de Esdras, ¿sí? Pero Dios proveyó, y Esdras considera esto y él dice lo siguiente, pues dice: y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios. ¿Sí? Dios también provee la protección durante el viaje, como estamos viendo ahí en el versículo 23, y Él nos fue propicio, y en el 31 cuando dice pues que llegaron con bien. Dios provee la ofrenda para los de utensilios, ¿sí? ¿Y de parte de quién? Del rey Artajerjes, de sus consejeros, de sus príncipes, ¿sí? Como dice en el versículo 25, ¿sí? Dios también, incluso en el versículo 36, Dios provee favor, ¿sí? El favor de parte de estos oficiales que son los sátrapas y capitanes del otro lado del río, ¿sí? Por lo tanto, amados hermanos, el tema que podemos ver acá, el tema principal es que Dios concede la bendición a los que buscan seguir sus patrones que Él ha revelado. Dios concede bendición a los que buscan seguir los patrones que Él ha revelado. ¿Y qué es un patrón? Digamos, ahorita estamos pensando en un jefe, no es un jefe. Acá cuando hablamos de patrones, estamos hablando de un molde, un modelo que a seguir, ¿sí? Cuando pensamos, por ejemplo, en las personas que se dedican a la costura, ¿sí? Si van a hacer polos, siempre siguen un molde, ¿sí? O cómo saber si una balanza tiene en sí pues un kilo, ¿sí? ¿Qué es lo que se utiliza para calibrar una balanza? Una pesa, ¿sí? Esa pesa se llama patrón, puede ser un patrón de 1 kilo, ¿sí? Oye, no pesa 1 kilo, entonces tienes que arreglar la pesa, ¿sí? Tienes que calibrarlo. Y Dios nos dejó patrones en las Escrituras que nosotros debemos seguir. Esdras pues se preocupó mucho por entender las Escrituras, ¿sí? Y por eso él conocía todos estos detalles, ¿sí? Detalles que incluso los profetas habían anunciado. De Isaías menciona, por ejemplo, cómo ellos iban a salir con la protección de Dios y que iban a llevar los utensilios. Y la Biblia pues nos habla mucho también, ¿sí? Nos da a entender, los autores del Nuevo Testamento utilizaron las enseñanzas del Antiguo Testamento para hablar acerca de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El autor de Hebreo, por ejemplo, nos muestra muchos patrones del Antiguo Testamento y pone en comparación a nuestro Señor Jesucristo como el cumplimiento de estos patrones, ¿sí? Cristo mismo nos dejó enseñanzas o patrones que nosotros debemos seguir, ¿sí? En las ordenanzas que nosotros ejercemos en la Santa Cena, en el bautismo, nos recuerda la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y es la forma única por la cual nosotros podemos tener salvación, ¿sí? Y esa es la forma única en la cual nosotros predicamos, ¿sí? Mostrando pues que el acto de salvación solo ocurre en los términos establecidos por Dios, ¿sí? La vida de nuestro Señor Jesucristo pues es un modelo, ¿sí? Es un molde, un patrón para nosotros para seguir. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 nos dice lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿sí? Sigáis sus pisadas, pues no es
ver en una forma general, sino ver cada detalle de la vida de nuestro Señor Jesucristo y andar, ¿no? Y como dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 6, ¿sí? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, ¿sí? Mira nuestro patrón, nuestro molde, nuestro modelo. En ese caminar de seguir los patrones establecidos por Dios, siendo cuidadosos en los detalles, tenemos la promesa, ¿sí?, de la bendición de Dios. Qué hermoso, ¿sí? Me gusta mucho en capítulo 8, versículo 22, ahí en Esdras, en la parte final, dice: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. ¿Sí? La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Josué, el capítulo 1, versículo 7, pues nos habla, ¿sí?, que si nosotros nos deleitamos, ¿sí?, en la ley, en la palabra de Dios, meditamos de día y de noche. Dice en versículo 8, dice que vamos a ser prosperados en nuestro camino, ¿sí? ¿Quieren que sus caminos sean prosperados? Siga el patrón de Dios. El Salmo capítulo 1, versículos 2 al 3, y nos enseña: quien se deleita en seguir la ley de Dios, ¿cómo va a ser? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. ¿Sí? Esdras está viendo, está siendo vigilante con cada detalle. Él no toma las cosas de Dios así, como diríamos vulgarmente, a la paporreta, ¿sí?, o como si nada, ¿sí? Él se preocupa. Él se preocupa ya desde antes. Me acuerdo que hace tiempo, cuando estaba en Iquitos, un pastor donde asistía había hecho una campaña evangelística. Y bueno, se motivó a la iglesia, iba a ser un aire libre, se establecían qué fecha se iba a realizar, se vio cómo se iba a llevar las cosas, porque teníamos que llevar sillas, parlantes. Se conversó con la vecina para que nos dé energía eléctrica, ¿sí? Y ya se tenía todo, se llegó al lugar, llegó el momento, se instaló todo. Ya estaba todo instalado, se estaba poniendo música y de pronto un lluvión. Una lluvia muy fuerte que nadie quería salir a la calle, ¿sí? Y cuando hablabas por micro no se escuchaba nada, ¿sí? Y yo veía pues el rostro del pastor, estaba muy incómodo, ¿sí? Estaba entre incómodo y triste, ¿sí?, sin saber qué hacer, ¿sí? Y viendo eso yo, en mi corazón yo oraba, le decía: Señor, por favor, haz parar esta lluvia. No podemos predicar tus palabras. Y yo no podía entender cómo es que Dios había permitido esto. Dice, estamos haciendo su voluntad, es predicar su palabra. ¿Por qué permitió una lluviaza? Y justamente llueve cuando ya habíamos puesto todo. Entonces, al poco tiempo se supo que algo de malo había hecho el pastor en la iglesia. Entonces, es igual también hace tiempo un amigo salía, el propósito era predicar y hacer la obra del Señor, salía, se iba a predicar y regresaba y se le veía todo triste, ¿sí? Pero se supone que estabas predicando la palabra de Dios, debes estar contento, ¿sí? Quizás conocemos qué hacer, ¿sí? En la vida cristiana, conocemos qué hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que nos ha mandado Dios a hacer? Conocemos o nos preocupamos en conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Pero cuando lo conocemos, nos dejamos llevar por el ímpetu de hacer las cosas conforme a nuestra habilidad,
conforme a nuestra experiencia y ponemos en su posición ¿sí? Que Dios nos va a guiar a hacerlo ¿sí? Tal como caiga. ¿sí? Y que ya no es necesario más preocuparnos por los detalles. Buscamos en Dios qué hacer, pero no buscamos la manera correcta de cómo hacerlo en Él. ¿eh? Descuidamos los patrones bíblicos de cómo hacer las cosas, por más simple que sean. No siendo cuidadosos de seguir los pasos que Dios nos ha dado de cómo hacerlo. Si nos preguntamos cuál es el modelo o el patrón que guía nuestras vidas. ¿Cómo nos ha ido hasta hoy? ¿Andamos en el favor de Dios? Hemos sido muy meticulosos, cuidadosos, detallistas, de seguir los patrones bíblicos de Dios en cada cosa que hacemos. Y si lo hacemos, amados hermanos, ten en cuenta que tenemos la gran promesa de que Dios nos bendice cuando nos esforzamos en seguir su voluntad a pesar de todo. Preocupémonos en los detalles. Aunque no crean, amados hermanos, Dios se preocupa mucho por los detalles de cómo lo hacemos. No dejemos así al azar, ¿sí? O como quien decir, ya, Dios ya verá cómo sale. ¿sí? No, amados hermanos. Miren cómo Esdras, cuidadoso con las cosas del Señor, hasta lo más mínimo. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Bendecirte. Bendición. Bendición. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos, por mostrarnos qué tan importante es para ti la forma como te servimos. Qué tan importante es para ti la forma como te buscamos, Señor. La forma como hacemos las cosas. Más allá si lo hacemos o no lo hacemos, Señor, tú te deleitas en cómo lo hacemos. Perdónanos si quizás hemos descuidado mucho de esto, Señor. Dejando al azar las cosas, siendo despreocupados, Señor, con los detalles, por la labor que tú nos has dado en el lugar donde estamos, o quizás en nuestras propias vidas, Señor, por descuidar esos patrones de tu escritura que nos has dejado, Señor. Perdónanos. Perdónanos por ser descuidados, Señor. Gracias por mostrarnos este ejemplo de Esdras, Señor. Un hombre dispuesto a hacer las cosas bien. Habían entendido tu palabra, había entendido tu escritura a tal punto de tratar de seguirlo al pie de la letra, Señor. Porque buscaba honrarte, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos por nuestras vidas, te pedimos por nuestra iglesia, que seamos una iglesia preocupada, Señor, en todos los aspectos, Señor. No solamente en aspectos generales, sino en cada detalle de nuestra vida que refleje nuestra adoración correcta a ti, Señor. Que realmente refleja una adoración correcta que viene de tu palabra a ti, Señor. Queremos ser bendecidos por ti, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, te pedimos. Amén. Muchas gracias, hermanos.